Y volviendo un poco a lo que decías de la teoría de los dos demonios, Clara, hoy creo que desde la mayor parte de la historiografía, por lo menos, es una idea que está superada y que se entiende que hay asimetría entre el terrorismo de Estado y la violencia política de la guerrilla, pero esa teoría, te pregunto, hay que entenderla también en un contexto histórico, digamos, entiendo, el primer prólogo de Nunca Más, por ejemplo, hablaba más bien una línea de los dos demonios. ¿Se tiene que entender esa teoría en su propio contexto? Totalmente. Mirá, la teoría de los dos demonios, Marina Franco escribió sobre ella en un capítulo de un libro que se llama Democracia Hora Cero, compilado junto con Claudia Feld, y ella tiene un capítulo ahí sobre la teoría de los dos demonios, y lo que plantea es que en realidad la teoría como tal nunca fue sistematizada, ¿no? En un punto no existe, es un concepto que lo usamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, para referirnos a alguien que esté haciendo alguna serie de operaciones para entender la década del 70, ¿no? La violencia, que son, por ejemplo, la equiparación de las fuerzas, de la guerrilla y las fuerzas armadas, de así una responsabilidad en el inicio a la guerrilla de ese ciclo de violencia. Pero esto no está sistematizado y tiene, digamos, tuvo distintas formas, distintas manifestaciones, pero creo que el punto central es esta idea de la equiparación de aparatos militares en una guerra donde la sociedad está ajena. Claro. La sociedad no participa. Entonces, la violencia es un fenómeno autónomo eh, que por suerte se erradicó y que tuvo como protagonistas a la guerrilla y a las Fuerzas Armadas. Esto, que como vos decís, es una interpretación de época, es una interpretación que se le dio a la violencia política de la década del 70 en los años 80 y que tiene sus antecedentes en la propia década del 70, donde ya se planteaba una idea de la violencia como un enfrentamiento de extremos, y entonces se hablaba de violencia de extrema de izquierda y de extrema derecha. Sin embargo, esa interpretación de época retorna o aparece o reaparece en diferentes discursos, a veces de dirigentes políticos, y en algunos casos hay que tener cuidado porque en algunos trabajos académicos hay algún tipo de desliz o cruce en un planteo que puede entenderse en algún tipo de asimilación, ¿no? Con algo que sea eh, teoría de los dos demonios, o si querés, que se plantea algún tipo de equiparación entre la guerrilla y las Fuerzas Armadas que derivan un montón de problemas conceptuales, históricos y demás, pero yo me quedo solamente para quedarme entonces en los conceptuales y en los históricos, y que en el peor de los casos termina cruzándose con discursos militares, discursos revisionistas o, como decíamos antes, Es negacionistas. decir, finalmente los dos demonios no se ponen en un punto medio, sino que terminan estando del lado más bien de la visión de esa época de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo peor, ¿no? El hecho de pasar una interpretación que es una lectura de época de actores históricos como si fuera una lectura fundamentada en evidencia y que se pueda pasar como un discurso académico, como una investigación académica. Que acá hay diversos problemas, pero el principal para una investigación académica es que falla en lo conceptual y en lo histórico, si es que estamos hablando de un análisis histórico, y lo que termina es repitiendo una interpretación de época, no haciendo una evaluación
sobre evidencia, a partir de un enfoque, a partir de una metodología. Por otra parte, respecto al periodo de los años de plomo, muchas veces se suele ver quizás desde afuera del campo de la historia, de la historiografía, a los militares como un bloque más monolítico, como un actor monolítico, pero como sabemos hay múltiples líneas internas en las Fuerzas Armadas en ese periodo, quizás de las más conocidas, azules contra colorados, diría antiperonistas contra muy antiperonistas, o la dictadura, la línea de Videla contra la de Macera. Vos en tu forma de estudiar, entendés, ves siempre la interna en las Fuerzas Armadas y cuáles son por ahí algunas de las más características de las internas que hubo en las Fuerzas Armadas en este periodo. Sí, te diría, las diferencias, por ejemplo, un campo de diferencia fue el rumbo económico, por ejemplo, que debía tener la Argentina. Los militares que podríamos incluir dentro de una facción, para decirlo de una manera, nacionalista, en general tenían un interés por el desarrollo industrial, por la autosuficiencia, pensándola desde un punto de vista estratégico, ¿no? El hecho de decir, bueno, un país que quiera ser seguro desde el punto de vista de la defensa tiene que producir la mayor cantidad de insumos que le permitan garantizar eventualmente la producción de armamento, de insumos para esa industria Más cercana a y la línea de las demás. Fuerzas Armadas de Brasil, puede ser, de la larga dictadura Exacto, brasileña. exacto. E inclusive también con la de el ejército argentino de la época del primer peronismo, por ejemplo. Una idea de desarrollo industrial o desarrollo económico para la defensa nacional. Y después, bueno, y en este bloque podríamos nombrar, por ejemplo, a el general Díaz Besone, que fue un alto oficial del ejército de la época de la dictadura militar, de la última dictadura militar. Y después una línea que podríamos vincular más con el liberalismo, que estaba más asociada con las élites económicas transnacionales o élites locales vinculadas al capital transnacional y que tenían un enfoque de la economía más vinculado al libre mercado. Ahora, en lo que a mí me tocó estudiar también, que fue justamente el terrorismo de Estado y la represión, ahí las diferencias se daban entre si reprimir de una manera más o de otra manera menos, o cómo reprimir, pero ahí cada vez se llega a un grado de acuerdo mayor Eran sobre menos cómo ideológicas reprimir. las diferencias. Exacto, es decir, las diferencias que se daban sobre otros ítems, como podría ser, por ejemplo, el que dijimos, la economía o el rumbo político que debía tener la Argentina, cómo debía regenerarse la democracia en el futuro luego de la dictadura. Bueno, esos eran puntos de discusión. Pero, por ejemplo, la guerra contra la subversión, la lucha contra la guerrilla, ese era un punto de acuerdo y de cerrar filas hacia el exterior. Y yendo más a la cuestión historiográfica del periodo, en los últimos años tuvo también mucho crecimiento los estudios de género, de la mano del crecimiento del movimiento feminista, sobre todo en Argentina, que quizás en esta etapa queda un poco de lado porque obviamente queda más opacado por la violencia política y por otras características del periodo, pero también hay una serie de estudios de género, entiendo, sobre los años 70, los años de plomo. No sé si un poco podés desarrollar a alguien que le interese la cuestión de género, en qué se puede meter sobre el periodo. Sí, totalmente. Como dijiste, los estudios de historia reciente con enfoque de género eh,
tuvieron, digamos, un desarrollo muy grande en los últimos años y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el estudio de guerrilla y mujeres, o la participación de mujeres en organizaciones armadas, ahí se pueden leer los trabajos de Claudia Oberti, por ejemplo, que trabajó sobre eso. Para estudiar la represión sobre las mujeres, se puede estudiar o se puede ver los trabajos de Débora D'Antonio, se pueden ver los trabajos de Laura Rodríguez Agüero, de Victoria Álvarez Tornay, y para ver el problema del género desde un enfoque más abierto, más allá de la represión o de la lucha armada y algo más vinculado a lo cultural, se pueden ver los trabajos de Valeria Manzano, que tratan de el impacto de la presencia de las mujeres en la década del 60, la liberación sexual, la pastilla anticonceptiva y el impacto que tuvo eso en la sociabilidad, en la cultura, en las mujeres. Así que mi recomendación en principio para quien quiera empezar a leer algo sobre eso es un poco lo que comenté. Perfecto. Y en lo personal, yendo a esto más de lo que te nace a vos, digamos, si tuvieras que elegir alguna figura que te parezca especialmente interesante del periodo, sea de cualquier aspecto, sea de las Fuerzas Armadas o de las organizaciones armadas guerrilleras o de los partidos políticos formales, si tuvieras que decir alguna figura que te parezca especialmente interesante, ¿cuál dirías? Yo en este caso recomendaría, voy a hacer una opción en principio políticamente incorrecta o por lo menos un poco inesperada tal vez, que es la de Alejandro Agustín Lanusse, eh, general del ejército, del arma de caballería azul, del bando azul, junto con Onganía, junto con Osiris Villegas, quienes manejaron el ejército argentino por una década, desde los años 60 hasta comienzos de los años 70. ¿Y por qué lo elijo? Y luego comandante en jefe del ejército y luego presidente de facto, dictador de la Revolución Argentina, el último de la Revolución Argentina, desde 1971 hasta 1973. ¿Y por qué lo elijo a Lanusse? Porque es un militar, fue un militar que tuvo una producción bibliográfica, escribió sobre tiene 3 libros escritos de manera a modo de testimonios, ¿no? De autobiográficos. Yo recomiendo uno en particular que se llama Mi Testimonio, donde aborda sobre todo los años de la Revolución Argentina y, y muestra a un militar que escapa a la media de los militares argentinos de la época, sobre todo para comprender el periodo. Digo, ¿por qué elijo a Lanusse? ¿Y por qué recomiendo las lecturas de sus libros? La lectura de sus libros. Porque creo que es una vía para entender esos años desde un actor con el que seguramente un montón de cosas, muchos de nosotros estamos en desacuerdo y seguramente hubiéramos estado en la vereda de enfrente, y que al mismo tiempo tiene cosas interesantes para decir, un abordaje político, por ejemplo, del problema de la violencia. Es decir, una explicación de la violencia de la guerrilla que no va hacia la patología, decir que esto es una enfermedad o Es algo mucho más así. sofisticado que Onganía, ¿no? En ese sentido. Exacto, exacto. Entonces, eso se manifestó también en muchos casos en su práctica. Digamos, cuando la represión sobre la guerrilla se dio durante su dictadura, también tuvo un abordaje político, que quiere decir buscar
separar la guerrilla del apoyo popular, buscar a través del llamado a elecciones y de un futuro gobierno constitucional y democrático, sacarle a la guerrilla uno de sus, digamos, puntos de legitimación, ¿no?, en su accionar, que era luchar contra una dictadura. Eh, bueno, De hecho, era me uno de los que parece... más vuelo político, más allá del gobierno de facto, tenía, ¿no? Con el Gran Acuerdo Nacional, Exacto. que después entiendo que incluso tuvo puntos de discordia con la siguiente dictadura. Sí, 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 sí. Por eso me parece una figura interesante. Un poco, creo que esa era un poco la consigna de la pregunta, no era con quién estarías de acuerdo o Claro, quién te obviamente llevas se puso ahí. mejor. La consigna, si es quién es interesante, yo recomiendo mucho conocer a la figura del general Agustín Lanusse, leer sus trabajos para tener como una mirada militar de esos años por fuera de los clichés y de lo que sí ya conocemos más por otros militares de la época, que es una visión más cuadrada de todo este periodo y de las explicaciones de los porqués de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la violencia, de lo que estábamos hablando antes. Y yendo a las últimas preguntas y saliendo del periodo de los 70, vos también te dedicás, entiendo, a la historia militar, en el sentido de estudiar, por ejemplo, más, o has hecho al menos artículos periodísticos sobre batallas específicas de la Segunda o Primera Guerra Mundial. Este, ¿Qué diferencia hay entonces entre la historia militar o bélica más dura y la historia de las Fuerzas Armadas, como haces por otra parte? Bueno, mirá, sobre historia militar, yendo ahora un poquito más en detalle de lo que dijimos antes, que te dije, esto después lo podemos hablar un poco más en detalle, yo te diría que la historia militar eh, tuvo un momento históricamente, diría hasta hace unos, para decirte una fecha, 30 años por ahí, la historia militar estaba asociada con la historia de las batallas. Era la historia de las batallas, la historia de las estrategias, la historia de los generales, de cómo pensaron una batalla, qué movimientos hicieron, qué pasó ahí, qué hizo el enemigo, cuántas armas tenían de un lado, cuántos combatientes había de un lado y de otro. Eso podríamos decir que era y es la historia militar tradicional. En las últimas décadas, lo que surgió y lo que se, digamos, organizó más como campo es lo que se llama la historia cultural de la guerra, que plantea que la historia militar debe incluir muchas más cosas. Vale la redundancia, la historia militar implica lo militar, pero también implica lo político, lo económico, lo cultural, lo social, lo emocional. Es decir, hoy se estudia, por ejemplo, las emociones de los combatientes, se hace historia de las emociones de los civiles en la retaguardia y de los soldados en el campo de batalla. Esto es algo muy diferente entonces a la historia militar eh, convencional o tradicional. Por lo tanto, te diría que hoy hay por lo menos dos líneas posibles de entender lo que es la historia militar. Y después, la historia de las Fuerzas Armadas es la historia de una institución, es la historia de una burocracia del Estado que, según el abordaje que se elija, se puede priorizar algún aspecto. Entonces vos podés hacer una historia política de las Fuerzas Armadas en la línea de Robert Potage o Alain Rouquier y ver, bueno, cuál fue la incidencia de las Fuerzas Armadas como actor político en la historia argentina del siglo XX. O podés hacer una historia económica de las Fuerzas Armadas y ver cuál fue su peso, su impacto en la historia económica de un país, y siguiendo con la Argentina, de la Argentina.
Y así podríamos ver, digamos, otros impactos u otros puntos de acceso a la historia de las Fuerzas Armadas como institución y como actor de la historia de un país. Bueno, Esteban, me parece que te he preguntado todo lo que quería preguntar. Eh, no sé si algo que vos quieras agregar más allá. De mi parte, nada más agradecerte por el espacio, por darle también entidad al canal que lanzamos hace poco y que por suerte por ahora está creciendo. Así que gracias por el tiempo. Bueno, gracias a vos por la invitación, Javier, y a tus colegas con el canal. Les deseo mucha suerte, que siga creciendo, que vaya todo bien. Y bueno, para quien esté interesado en la historia reciente, le recomiendo seguir en redes sociales al núcleo de historia reciente de Idades Unsam, que está en Twitter, que está en Facebook, y que comparte distintas informaciones y avisos y de nuevas publicaciones, de congresos, de actividades online y demás, con lo cual si puedo dejar como un aviso final, les dejo ese para estar en contacto también a través de ese medio. Y más allá de eso, de este espacio en el que vos participás, algún historiador del periodo que recomiendas leer, por ahí los que nombraron, o Sí, algún otro para el que le interese saber un poco más. sí, quien quiera leer sobre década del 70, recomiendo enfáticamente los trabajos de Marina Franco, eh, Pablo Escatiza, Zona Patagonia, Gabriela Águila, que trabaja desde Rosario y principalmente sobre Santa Fe, Santiago Garaño, que trabaja sobre Operativo Independencia en Tucumán, Laura Rodríguez Agüero, que trabaja sobre Mendoza. Recomiendo a Juan Luis Besocchi, a Hernán Merele y a Fernando de la Torre para lo que es AAA y violencia paraestatal en periodo, digamos, década del 70. Recomiendo a Hernán Confino para Montoneros y Contraofensiva y Guerrilla. Y bueno, y un montón de colegas que en este momento estoy olvidando y que desde ya pido perdón, es solo una lista así que me sale ahora rápida. Pero en todo caso, lo que recomiendo finalmente es también seguir a la red de estudios sobre represión o googlear qué es la red de estudios sobre represión, la RER, que es un espacio que nuclea a nivel federal investigadores e investigadoras de todo el país, inclusive más allá también, que trabajan estos temas, con lo cual ahí va a haber una lista mucho más extensa de quienes están trabajando sobre esto. Bárbaro. Bueno, Bueno, hecha la recomendación, gracias otra vez y estaremos en contacto. sí señor. Bueno, gracias de vuelta por la invitación, que vaya todo bien con el canal y un gran abrazo, un saludo para Igualmente para vos. todos los que estén mirando. Hasta luego. Chao, chao.